vivir para siempre en tu presencia, en tu presencia, mi Jesús, en tu presencia. Podré vivir para siempre en tu presencia. Señor, en tu presencia podré vivir para siempre en tu presencia, en tu presencia, Señor, en tu presencia. Vivir para siempre en tu presencia. No habrá oscuridad que me pueda tocar en tu presencia. No habrá soledad que me pueda alcanzar en tu presencia. Y al final Qué maravilloso escuchar
la alabanza de Dios. Y qué día maravilloso hoy, un domingo más aquí delante de ustedes, hermanos, hermanas que nos están viendo. Queremos darles los avisos que acontece durante la semana, y estamos los martes por medio del Zoom, estamos día de oración, que estamos intercediendo por todos aquellos que mandan sus peticiones de oración, y hemos visto los milagros de Dios. Estamos tan felices y regocijados de ver que Dios es maravilloso, bueno, misericordioso, y que Él escucha el clamor de sus hijos. Hemos visto los milagros, los prodigios de Él, el amor que Él siente por nosotros cuando venimos de corazón a Él y oramos y rogamos, suplicamos a Él. Él ha tenido mucha misericordia. Estamos agradecidos. Así que, hermanos, hermanas, los animamos para que se unan a nuestra intercesión todos los martes a las 18:30 por el link de Zoom. También estamos los viernes a las 18:30, también tenemos un programa maravilloso que es Volviendo a las Raíces. Todos los viernes es un programa hermoso que se ha hecho cada día profundizando la palabra, pero sencillamente para poderla entender y comprender y poderla llevar a ustedes y que ustedes puedan entender todas las profundidades que Dios nos quiere enseñar todos los viernes. También queremos invitarlos todos los domingos a las 12 del día a nuestro culto, todos los domingos, para que ustedes se integren a escuchar las prédicas por el Facebook o por YouTube. También los puede ver, porque no solamente se escucha una vez la palabra de Dios, sino varias veces, para que Él se haga viva en nosotros y se haga rema en nosotros. La palabra de Dios dice que el oír está, la palabra de Dios es donde nos trae libertad, sanidad, liberación, transformación y bendición. Así que es importante escuchar la palabra de Dios. Y hoy un día más, hoy un domingo maravilloso, un domingo lleno de bendiciones, porque si tú estás allí, hermano, hermana, oyente o amiga, es porque las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y me fascina decir esa palabra, porque si estamos vivos es porque el amor de Dios y la misericordia de Dios están con nosotros. Así que queremos decirles que estamos agradecidos con ustedes, hermanos, hermanas, que a pesar de todo lo que estamos viviendo y está aconteciendo en el mundo, sobre todo esta pandemia que está sucediendo, Dios ha sido muy bueno. Y hemos visto las respuestas, hemos visto el amor de ustedes, y estamos agradecidos como hermanos en Cristo Jesús por sus ofrendas y diezmos, y queremos decirles que Dios les multiplique grandemente, les abunde, les bendiga, que no les falte nada en su casa, que siempre haya un bien en ustedes, porque bien es que no les falte ninguna cosa. Que Dios sea bendiciéndoles grandemente, y queremos orar hoy por las ofrendas y los diezmos que ustedes cada mes o cada semana depositan para la obra del Señor, porque esto es del Señor. Así que allí, hermano, hermana, donde tú te encuentres, dispón tu corazón y vamos a orar para recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, hoy yo te doy gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, Señor, que ha sido fiel a ti, Padre. Que, Señor, que ese corazón que tú le has puesto a ellos, Señor, del querer como el hacer, Señor, de obedecer, de honrarte, porque por medio también de los bienes, Señor, también por el dinero, allí nosotros te honramos a ti, Señor. Gracias por ellos, bendícele grandemente, que no les falte nada, Señor, que ellos sean generosos en todo, Padre, porque tú dices, Señor, que tú das remesido y abundante cuando nuestro corazón es generoso, Señor. Bendice los diezmos y las ofrendas de cada hermano, Señor, de cada hermana, Señor, que deposita con un corazón alegre, Señor. Te damos gracias, bendecimos, Señor,
tu nombre, bendito Dios, y recibimos tu bendición. Allí, hermano, hermana, reciba la bendición en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en todo lo que hace, porque el Señor guarda de nosotros. Señor, recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por este momento y por este privilegio de poder honrar a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Qué lindo volvernos a encontrar un domingo más. Aleluya. Aquí con cada uno de ustedes. Les saludo de aquí, de la ciudad de Estocolmo, a todos aquellos que nos ven del extranjero, sea en Estados Unidos, sea en Canadá, sea en Chile, sea en Colombia, sea en Perú, sea donde sea. Que el Señor les bendiga grandemente y por supuesto también a los hermanos aquí en Suecia. Aleluya. Quiero saludar también a nuestra hermana que todo el tiempo está ahí, nuestra hermana ahí en Nueva York, de los ministerios Ebenecer. Que el Señor me la bendiga grandemente. Hemos estado viendo y analizando un poco, queridos hermanos, sobre estos 144,000. Acuérdese de que hay dos grupos, capítulo 7 y capítulo 14. El capítulo 7 se refiere a 144,000 judíos, israelitas. Ellos son los que están encargados de dar luz a su pueblo de Israel durante el tiempo de la gran tribulación. Pero lo que estamos viendo realmente son los del capítulo 14, que son 144,000, que no es un número concreto, no es un número de que sean 144,000, sino es un número que tiene un significado. Y el significado ya se lo he dado varias veces y se lo puedo dar otra vez más, aleluya, que significa gobierno perfecto, ¿no? 12 por 12,000, 144,000, gobierno perfecto. Y esto se refiere a los que son más que vencedores, a la novia de Cristo, a los que cumplen con una vestimenta sin arruga y sin manchas, aleluya. No es gente que se queda para la gran tribulación, sino es gente que se encuentra preparada para ese arrebatamiento, para ese arpazo, para la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, hermanos, lo podemos sacar de Apocalipsis capítulo 14. No lo vamos a leer hoy día porque ya se los he leído todas las veces anteriores. Entonces solamente le voy a poner en pantalla todo lo que hemos sacado de Apocalipsis 14, del 1 al 5, donde habla de los 144,000. Y vimos de que hay 7 características. ¿Y cuáles son las 7 características? Ahí están en sus pantallas. Dice que fueron primeramente rescatados de la tierra. Mire, rescatados de la tierra. Después dice que tienen un sello en la frente como número 2. Número 3, no se han contaminado con mujeres, son castos. Número 4, no se desprenden del cordero. Número 5, son primicias para Dios. Número 6, están sin manchas. Y número 7, en su boca no fue hallado engaño. Aleluya. Mire, 7 características importantes y ya hemos visto 4, me parece. O sea, de que ya hemos tenido 4 veces anteriores donde hemos estado viendo estas características, cada una de ellas. Pero quiero recordarle de que la visión, o cuando Juan escribió esto, lo vio desde el punto de vista del cielo, desde el punto de vista de Dios, por lo cual nosotros tenemos que sacarle la esencia a cada una de estos perfiles o a cada una de estas características. Entonces, ya hemos pasado 4 y también se los pongo en pantalla, donde dice así primeramente que fueron rescatados de la tierra, y esto significa que son conscientes del pecado. Aleluya. Lo segundo que vimos es que tienen un sello en la frente y significa
que son conscientes del pecado. Tercero, no se han contaminado con mujeres, y esto significa que son conscientes de la cautividad. Y no se desprenden del cordero, número 4, y esto significa que son conscientes de tener vida espiritual. Miren lo que hemos hablado. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos conscientes del mundo que vivimos, conscientes del pecado, conscientes de los que nos puede contaminar, conscientes de poder tener y preocuparnos de tener una vida espiritual. De eso hemos estado hablando, y hoy día quiero hablar de la siguiente característica, la característica número 5, hermanos. Aleluya, la gracia de Dios. Mire, por la gracia de Dios estamos aquí. La característica número 5, que dice así, que somos primicias de Dios. Mire, wow, hermano. El texto dice: estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ok, hermano, esto hay que explicarlo. Mire, cada vez que analizamos una característica, parece que se nos pone el caminito un poquito más angosto, y un poquito más angosto, y un poquito más angosto. ¿Sabe por qué? Porque entre más angosto, el Señor nos quiere más perfecto para su gloria. Lo primero que quiero explicar aquí, hermano, es que dice la palabra de que estos fueron rescatados entre los hombres como primicias. Entonces, una de las primeras cosas que yo quiero que usted pueda entender, de que no son todos los rescatados. Y eso usted ya lo sabe. No son todos los arrebatados. No son todos los que dicen ser cristianos los que van a ser rescatados de esta tierra, arrebatados de esta tierra. Es un grupo, hermano. No son todos los arrebatados, sino solamente un grupo selecto, y que Dios le llama sus primicias. Aleluya. ¿Usted primicia del Señor? Bueno, hoy día lo vamos a ver realmente, y si somos primicias de Él. Mire, porque por lo que he explicado sobre los 144,000, ya sabemos, hermanos, que este no es un número literal, sino es un número que nos habla de perfección, de un gobierno de Dios perfecto en el cristiano. Y es por eso que es tan importante que Él dice que se llevó a este grupo como sus primicias. Ahora, la palabra primicia en el Nuevo Testamento se le dice aparché. Aparché. Y este quiere decir principio del sacrificio, primicias, primer fruto, o primero incluso significa. En el término griego, esta palabra es en singular. ¿Por qué? Porque traducen en sí los dos términos hebreos, que uno significa principal y el otro significa primeros frutos. En otras palabras, esta palabra primicia incluye dos términos muy potentes. Escúcheme bien. Implica algo que es principal o primero, y también algo que es primer fruto. Aleluya. Entonces quiero que usted vaya entendiendo esto. Principal o primer fruto. Principal, primero o primer fruto. Mire, para entender que esta es una primicia, es necesario primeramente ir a la cultura de Israel. Porque esta palabra realmente es una palabra hebrea que viene del Antiguo Testamento. Y en la cultura israelita había que entender que la agricultura estaba basada en tres grupos diferentes. Tenían relación entre sí, pero no eran iguales. Y sus siembras se dividían en tres grupos. El primer grupo se le llamaba primicias. Aleluya. El primer grupo, el primer fruto, lo más importante, aleluya, primicias. El segundo grupo
se le llamaba cosecha. Y el tercer grupo se le decía rebusco. Mire cómo eran las cosas. Primicias, cosecha, rebusco. Póngaselo siempre en su cabeza. Primicias, cosecha y rebusco. Ahora, las primicias, la cosecha y el rebusco, es muy importante, hermano, que lo comprendamos, pero muy bien. ¿Sabe por qué? Porque en Apocalipsis tiene un concepto completamente escatológico y que ya lo vamos a estar viendo. Entonces, si el Señor usó esta palabra hebrea para darnos a entender a nosotros sobre las primicias, sobre la importancia de las primicias y que son estos los que van a ser arrebatados, entonces uno tiene que ponerle el ojo ahí. Aleluya, tiene que ponérselo. Esto es muy importante, hermano, pues es entender lo que es principal y lo primero para Dios. Porque las formas, hermanos, pueden cambiar porque usted y yo ya no somos agricultores como era el pueblo de Israel. Pero los principios de Dios no cambian, hermano. Los principios de Dios siguen siendo los mismos. Las formas cambiarán, pero los principios siguen siendo los mismos. Es por eso que es tan importante hablar de las primicias. Mire, antiguamente las primicias y entonces eran los frutos que maduraban primero. Y estas primicias eran llevados para Dios. Estas no podían ser consumidas por ellos. Ellos no podían comer las primicias porque eran estrictamente y exclusivamente para Dios. Entonces estos primeros frutos, que era el mejor fruto, esto era para el Señor. Entonces estas primicias daban pauta de que la cosecha ya estaba cerca. Entonces la cosecha, cuando venía la cosecha, entonces ellos podían disfrutar de la cosecha. Y el rebusco era lo que iba quedando en el camino, que cuando algo se caía, ellos no lo podían recoger, lo tenían que dejar ahí, porque eso después venían los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos a alimentarse de esas cosechas que cayeron. Mire, era toda una área económica como Israel estaba dividida. Este principio, hermano, porque es un principio, no creas que es algo que se le ocurrió al Señor, ya mire, lo vamos a hacer así, no, es un principio. Este principio sigue vigente. Quiero que entienda que los principios de Dios no tiene que ver ni con la ley ni con la gracia, sino tiene que ver con un principio de Dios. La primicia de Dios es un principio divino. Se lo puedo explicar de esta manera. Cuando logremos entender usted y yo lo principal, lo primero, lo más importante en nuestras vidas, entonces nos volveremos primicias para Dios. Aleluya, me ha dado a entender, ¿no? Se lo repito, cuando usted y yo logremos entender lo primero, lo principal y lo más importante en nuestras vidas para Dios, entonces nos volveremos sus primicias. Entonces las primicias son los que entienden y ponen en práctica lo primero. Mas esto no puede ser entendido de ninguna manera solamente con la mente. Tiene que haber revelación. Definitivamente tiene que haber revelación y es por eso que necesitamos al Espíritu Santo de Dios, que es el único que puede revelar los principios de Dios en los corazones de cada uno de nosotros. Ahora, si queremos ser primicias, tenemos que cumplir con el perfil de las primicias, entonces, y descubrir cuáles son estas. Pero mire, les voy a poner un cuadro para ver la parte escatológica, para ver la parte de la venida de Cristo. Primicias, hermano, dice que el Señor se los llevó así, dice que los arrebató como sus primicias, entonces son los arrebatados. Primicias, entonces usted le puede poner igual arrebatado. Yo no sé si esto se lo mandé al hermano,
¿No? Parece que no. Bueno, yo se lo explico entonces. Podría tener una pizarra acá. Pero mire, primicias son los arrebatados. La novia, hermana, los más que vencedores. Cosecha nos habla de trigo. Y son estos los que tuvieron que limpiar sus vestiduras en el primer periodo de la gran tribulación. Los vencedores, que también se le dice. Y rebusco nos habla sencillamente de las copas de ira de Dios, que es el segundo periodo de la gran tribulación. Estos son los perdedores. Entonces, escatológicamente hablando, rebusco serían los perdedores. Cosecha serían los vencedores, los que salieron de la gran tribulación. Pero primicias son los arrebatados. ¿De cuál quieres ser tú? Es por eso que el Señor dice, se los llevó como primicias, como lo primero, como su primer fruto, como lo más importante, porque las primicias siempre eran para el Señor, siempre eran primeramente para el Señor. Y el Señor va, arrebata a su pueblo como sus primicias. Primicias más que vencedores, cosecha vencedores y rebusco perdedores. Mire, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Aleluya. Entonces con esto entienda que Cristo en su resurrección se hizo primicia de todos los que mueren en Cristo. Porque Él fue el primero en resucitar a un cuerpo glorificado. Ahora, muchos cristianos han muerto, pero si llegaron a la talla de primicia de Cristo, entonces les pertenece la resurrección en el arrebatamiento de la iglesia. Acuérdese lo que dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero no todos los muertos, los que el Señor halló y murieron como primicias de Él. Aleluya. Y luego nosotros los que vivimos, acuérdense que esa palabra, los que vivimos, ¿se acuerdan lo que explicamos el domingo pasado? ¿No? Nosotros los viviendo, los que tenemos vida soy, los que tenemos vida espiritual, de eso está diciendo. Luego nosotros, los que tenemos vida espiritual, y como tenemos vida espiritual, somos primicias también para Él, seremos llevados juntamente con ellos ahí en las nubes. Aleluya. Mire cómo son las cosas. Es que el Señor es maravilloso, como Él puede dar entendimiento a su palabra. Entonces, por eso siempre he hablado de que hay diferentes turnos de resurrección. Eso ya lo he hablado con los hermanos y yo pienso que están muy claros en lo que corresponde, que hay diferentes turnos de resurrección. Porque Cristo era la primicia. Mire, 1 Corintios 15, en el versículo 23. Mire lo que dice, hablando de la resurrección. Dice, pero cada uno en su debido orden. ¿Cuál era el orden? ¿Quién es primero? Diga conmigo, Cristo. Aleluya, Cristo. Pero después, ¿qué sigue después de Cristo? Las primicias. ¿Qué sigue después de las primicias? Luego los que son de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces Cristo va a la vanguardia. Cristo es la primicia en singular, pero Él se quiere llevar las primicias en plural. Aleluya. Él es la primicia en singular, que fue el primero resucitado, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Entonces cuando Él venga, se va a llevar las primicias en plural y también le va a dar un cuerpo nuevo. Aleluya, ese cuerpo que tú y yo estamos esperando. Gloria a Dios, aleluya. Entonces tú tienes que ser primicias. No tienes que ser trigo, no tienes que ser cosecha. ¿Sabe por qué? Porque al trigo, para sacarle la harina, ¿qué es lo que hacen con el trigo?
Le hacen cariño. Le hacen así, ay, pobrecito trigo, saque la harina. No, a chicotazo limpio, hermano. Lo tienen que triturar. Lo tienen que sacar, le tienen que moler. Y eso es algo, tipifica, hermano, lo que es la gran tribulación. Entonces, muy importante, son salvos, hermano, pero no son primicias, son cosecha. Y nosotros queremos ser primicias, aleluya, porque eso es lo que el Señor se va a arrebatar consigo, primicias para Él. Tenemos que llegar a esa estatura, querido hermano. Ahora, si tú teniendo, y escúcheme bien, si tú teniendo la primicia en tu corazón y te quedas para el periodo de la gran tribulación, ¿sabe lo que significa? Que no hemos entendido, que tenemos poco entendimiento de la necesidad de ser primicia para Dios. A veces hay muy poco entendimiento, queridos hermanos, queridos amigos. Nosotros buscamos todo, pero pocas veces buscamos del Señor. Y ser primicia es buscar lo primero, es buscar lo más importante, es buscar lo que es esencial en la vida, es buscarlo a Él. Si tú, teniendo a Cristo como tu Salvador, la primicia en tu corazón y te quedas, es que no hemos entonces entendido, no hemos tenido el entendimiento necesario para ser esa primicia que Dios quiere que seamos. Entonces, cuando dice, son llevados como primicias, representa entonces a personas consagradas con un alto grado de entendimiento. Entonces, si hablamos de primicias, hablamos de un grupo muy reducido, hermano, que alcanzó esa excelencia. Entonces, ¿quiénes son llevados en un arrebatamiento? Son los que han alcanzado el nivel de novia, son los que han alcanzado la excelencia, son los que han alcanzado ese nivel de esposa de Cristo, son sus primicias, son los que han alcanzado y han entendido lo que es primero y lo más importante para Dios. En Santiago 1:18 dice así: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces, Señor te salvó, aquí dice, no para que tú hicieras solamente lo que tú quieras hacer. No, el Señor te salvó para que tú seas primicias de Él, para que tú seas las primicias de Dios. El Señor te dio todo para que seas las primicias de Cristo. Así que damos gracias al Señor por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Mire, es muy importante entonces de que seamos salvos para caminar e irnos perfeccionando y caminando hasta llegar a ser su primicia. Ahora, primicia en hebreo es la palabra reshit. Y reshit aparece 51 veces en la Biblia, hermano. La palabra reshit, que es primicia, dice aquí en el diccionario Strong que es lo que es primero, en lugar, en tiempo, en orden y en rango. Es lo que es cabeza, quiere decir comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio. Imagínese. O sea, que la primicia, ¿sabe lo que es? Primero en tiempo, primero en rango, primero en orden, primero en estatura. O sea que hay niveles, hermano. Y el nivel que el Señor nos pide son primicias. Tú tienes que ser para Dios primero en el tiempo, primero en rango para Dios,
primero en orden. Tú tienes que ordenar tu vida para que poder ser primicias de Dios. En estatura, llegar a la madurez. Se da cuenta que primicias no es solamente una palabra, sino constituye una cantidad enorme de verdades. Entonces, para nosotros, tenemos esa necesidad de ser primicias para llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora, ¿cuál sería entonces el perfil de las primicias? Porque ya me quedan 35 minutos, santo Dios. Me quedan solamente 35 minutos, así tengo que ir volando, hermano. Mire, pero vamos a empezar. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 5. Vamos a ver algunos perfiles de las primicias. Y dice así: tan pronto como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia las primicias de grano, de mosto, de aceite, miel y de todo producto del campo, y trajeron el diezmo de todo en abundancia. Amén. Aleluya. Miren, no vamos a estar hablando del mosto del aceite, aunque les puedo decir lo que significa, porque el grano nos habla de la palabra, el mosto nos habla de gozo, el aceite nos habla de unción y la miel nos habla de revelación. Aleluya. Pero aquí dice también de que ellos trajeron el diezmo de todo en abundancia. Entonces, una de las características, hermano, de las primicias, adivine qué. No adivine, porque eso es hechizo. Discierna. Disciernan el nombre de Cristo Jesús. Las primicias diezman. Wow, hermano. Como dice el apóstol Sergio, aquí me metí en el callejón de las trompadas. Pero pienso que no, hermano. Paremos un poco. Les voy a confesar algo. Una vez, hace un buen tiempo atrás, pasé por toda la internet y por varios pastores conocidos, desconocidos, y hice un estudio, un análisis sobre todos aquellos que hablaban en contra del diezmo. Como también hice un análisis de todos aquellos que hablaban a favor del diezmo. Aleluya. Ay, hermano. Pero lo que me impresionó, una de las cosas que más me impresionó en este estudio que estuve haciendo, es cómo los hermanos se trataban en las redes sociales. Se trataban mal, porque unos hablaban a favor y otros hablaban en contra. Y fíjese de que usaban palabras bien fuertes. Y desgraciadamente todo esto lo único que produce es que el nombre de Dios sea blasfemado. Y claro, la palabra dice, por causa del mismo pueblo de Dios. Qué pena, pero es así. Cuando estudié las dos partes, los que sí, de repente vienen unos con carteles, sí, gloria a Dios. Pero también estudié los que no, y vienen otros con carteles, sí, que no. ¿Saben? Me di cuenta que ninguno de los dos tenía razón. Ni el sí, ni el no. Ninguno de los dos tenía razón con respecto al diezmo. Porque el diezmo, hermano, no pertenece ni a la ley ni a la gracia, pues es un principio de Dios. Es una primicia de Dios y se da con una actitud de fe. Las primicias del Cordero entienden este principio divino. Por eso la palabra de Dios es expositiva, pero jamás es impositiva. El diezmo tiene que ser revelado y obedecido, pero jamás obligarlo, para que cuando uno lo dé, lo haga de una manera correcta, pues de esta forma se logra bajar la bendición del cielo en ese principio divino.
Gracias a Dios, hermano, nuestra iglesia no tiene este tipo de problema. La gran mayoría diezma porque entienden el principio divino. Y hemos visto, hermano, ventanas abiertas, hemos visto las bendiciones, hemos visto el sustento de Él. No es un tabú o un problema para nosotros, o por lo menos en esta iglesia, sino sabemos que es una bendición, ventanas abiertas, dar, pero con una actitud correcta, como también lo hizo Abraham. Y en Gálatas incluso 3:7 nos llega a decir que nosotros somos hijos de Abraham, porque le dice que los que son de fe son hijos de Abraham, por lo cual tú y yo también somos hijos de Abraham. Y este Abraham diezmó, hermano, con una actitud correcta. Y no se trata de dinero, hermano. Es que aquí está el gran problema. Muchos piensan que se trata de dinero. No, hermano, sino se trata de una actitud de fe. Dios Él no necesita nuestro dinero, pero sí prueba nuestra actitud de corazón cuando damos. Es que ahí está el problema. Ahí está. ¿Sabe lo que prueba el Señor? No es lo que das, sino prueba tu corazón. Entonces va a decir, ¿de qué estás hecho tú? ¿Crees en el Señor o no crees en el Señor? Si el pueblo de Dios no entiende esto, hermano, se tiende entonces muchas veces a manipular el diezmo por ministros con mucha codicia en el corazón y que desgraciadamente han mal utilizado uno de los principios divinos de Dios. Y eso sí que es peligroso. Estar siguiendo a las ovejas para que diezmen. No, hermano. ¿Dónde dice eso? El pastor no tiene que estarse metiéndose en quién diezma o no diezma. Eso no es de nosotros, porque es una relación personal entre el creyente y Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer como pastores es dar la palabra de la manera correcta, sin tener nada en el corazón y sin querer nada a cambio, porque si hay un convencimiento, no es el pastor, es el Espíritu Santo que pone la palabra correcta, el entendimiento correcto en el corazón del creyente. Abraham era un gentil, como tú y yo. El pueblo de Israel todavía ni existía. Pero fíjese de que él dio el diezmo a Melquisedec. Dice que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Y acuérdese que Melquisedec no es un nombre, no es un nombre, sino es un título que quiere decir rey y sacerdote. Entonces yo quiero leerles en Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aleluya. Entonces este sumo sacerdote Melquisedec, ¿quién era, hermano? ¿Quién era el que le repartió a Abraham pan y vino? El mismo Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Y nos dice a nosotros que ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, sino el sacerdocio de Melquisedec. Abraham no diezmó pensando egoístamente, hermano. No tuvo un pensamiento preconcebido o un pensamiento, ¿no?, que de repente pudo haber dicho: no, yo voy a dar solamente el 10%, el 90% me lo voy a guardar porque no le pienso dar más. No, hermano, él no lo hizo así. Ni siquiera se quedó con el 90% porque también lo dio.
no tenía esa clase de pensamiento. Él recibió la bendición del pan y el vino porque tuvo una actitud correcta en su corazón cuando diezmó. Principios divinos, hermano. No tiene nada que ver con la ley ni con la gracia. Es un principio divino. Si Abraham diezmó con un corazón correcto a Melquisedec, que era el mismo Jesús, ¿cuánto más nosotros que pertenecemos al sacerdocio de Cristo no lo tenemos que hacer también? Pues los principios de Dios no cambian. Las formas cambiarán, pero jamás sus principios siguen siendo intactos por los siglos de los siglos. Por eso dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay que tener entendimiento, hermano, para diezmar, incluso para ofrendar también. Porque fíjese de que Caín y Abel, por ejemplo, Caín presentó una ofrenda vegetal y no fue reconocida, no fue aceptada por Dios. ¿Sabe por qué? Porque él rompió el orden, primero, el orden primicia. ¿Por qué? Porque cuando uno ve el tabernáculo de Moisés, las ofrendas que se tenían que hacer era primeramente de animal. Lo segundo era vegetal y lo tercero era mineral. Entonces, cuando se rompe el orden, se rompe lo primero, se rompe lo más importante, se rompen las primicias, entonces se actúa de una mala forma y no pasamos a ser primicias de Él, sino solamente creyentes. Entonces, para dar una ofrenda, se necesita conocer el orden de los factores para no cambiar el producto. Si somos primicias, debemos conocer qué es lo primero. Por ejemplo, la ofrenda, hermano, ¿qué es lo que es primero? Usted me podrá decir, bueno, el dinero, equivocado. Equivocado no es el dinero. Mateo capítulo 5, versículo 24, dice así: deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero, primicia, primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, ¿de qué nos estás hablando aquí la ofrenda? Que las primicias de Dios, los que son arrebatados, tienen un corazón de reconciliación. ¿Saben por qué? Porque no es lo mismo ofrendar que presentar una ofrenda. Tú puedes ofrendar. Pasa por ahí, por la iglesia, o no sé cómo lo hacen en tu iglesia. Acá lo hacen más moderno por el teléfono, se mandan los dineros, pero también pasamos una cosita. Tú puedes ofrendar. Todos podemos ofrendar. Pero si tenemos algo con nuestro hermano, no nos sirve de nada la ofrenda. No me sirve ni a la iglesia, ni te sirve a ti. Porque hay que ofrendar con una actitud correcta. ¿Y cuál era la actitud? Reconciliación. Primero hay que reconciliarse con su hermano y después presentar una ofrenda. Mire, nuestra ofrenda puede ser útil para la obra del Señor, pero si no estamos a cuenta con nuestros hermanos, personalmente no nos va a servir de nada. Lo mismo con el diezmo. La ofrenda y el diezmo no se trata de dinero, sino se trata de una actitud de fe y que tiene que hacerse con una actitud correcta para que ésta tenga la bendición por la cual es dada. ¡Wow, hermano! Cuando se hace con la actitud correcta todo, hermano, entonces, ¿sabe lo que pasa? Tú y yo no hacemos primicia, entendemos los principios de Dios. Pues tienes entendimiento de lo que estás haciendo y tienes entendimiento que tú quieres ser de las primicias de Él. Yo quiero serlo, yo me quiero ir con Él, yo no sé tú, yo pienso que también. Entonces tengamos actitudes correctas cuando damos diezmo, ofrenda, actitudes correctas, porque eso es lo que Dios prueba en el corazón. Los arrebatados que Dios se los lleva como sus primicias, lo entienden muy bien. No le estoy hablando de salvación, no, hermano.
Estoy hablando de llegar a la estatura de primicia. Salvación la va a tener. La salvación, ahí nadie paga la salvación. La salvación ya fue pagada por Cristo Jesús en la cruz. Y eso Él ya lo pagó. Mire, que un poco irónico. Él ya pagó todo y nosotros discutiendo el diezmo. Bueno, pero muchas veces es así. Es así. Desgraciadamente, el pueblo de Dios tiene sus pensamientos, pero la palabra de Dios es la que realmente debería zanjar nuestro camino, coger nuestro camino y teniendo actitudes correctas bajo los principios divinos de Dios. Aleluya. Pero no le vine a hablar de diezmo, por si acaso. No, si estamos hablando de las primicias, esa es una parte, ¿no? Y en estos 20 minutos con 14 segundos que me quedan, que ese reloj me pone tan nervioso, hermano, ¿no? Porque después ando corriendo y ya estoy corriendo de nuevo. Mire, Deuteronomio capítulo 26, versículo 10. Ahí ya, esto lo vamos a hacer rápido. Mire, dice así: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las primicias, ¿eres tu primicia? Las primicias de Dios adoran a Dios. Aleluya. Adoran, alaban a Dios. El Padre dice que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabe por qué? Porque seguramente el Padre se encontró con adoradores que no son en espíritu y son de mentira. Son puros por fuera, pero por dentro no hay nada. Mira, hermano, incluso le puedo decir, hay unos que diezman, pero no adoran. Se perdió la primicia igual. Santo Dios. Entonces nosotros necesitamos aprender la adoración. Necesitamos aprender, usted y yo tenemos que adorar al Dios vivo, porque eso es parte de las primicias de Dios. Aleluya. ¿Qué más? Jeremías capítulo 2, versículo 3. Dice así: Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. ¿De qué está hablando aquí? Entonces Jeremías dice: Santo era Israel a Jehová, primicia de su nuevo fruto. ¿Sabe lo que quiere decir? Que las primicias de Dios tienen que buscar la santidad en Dios. Bien dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces las primicias, hermano, tienen que buscar la santidad. ¿Y sabe cómo se busca la santidad? Apartándose de lo que no es santo. Ay, hermano, pero a mí me gusta tanto por ir a bailar. Apartándose de lo que no es santo. Apartándose, cuidando su ser, cuidando su cuerpo, su alma, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, cuidando su espíritu. Eso es apartarse, eso es buscar santidad en el Señor. Y no solamente eso, sino no se trata solamente de apartarse, sino de tener el entendimiento por qué lo haces. Porque si no tienes entendimiento te apartarás una vez, pero a la segunda y a la tercera ya no. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Entendimiento. Las primicias, hermano, tienen entendimiento. Y yo pienso que tú también lo tienes, en el nombre del Señor. Mire, otro. Salmos 111, capítulo 10. Dice así: el principio, esta palabra el principio también es primicia, porque es la palabra rechit. El principio de la sabiduría, aquí la palabra sabiduría es la palabra kiokma, que significa sabiduría, ciencia y entendimiento. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece
para siempre. Entonces aquí, imagínense lo que está diciendo, porque esta palabra principio es reshit y quiere decir primicias. En otras palabras está diciendo la primicia, el principio de la primicia de esta sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, las primicias, hermano, andan y caminan en el temor a Jehová. Wow, hermano, conducirse con el temor a Jehová. ¿Acaso vendrá Dios? Le quiero preguntar, ¿acaso vendrá Dios a una iglesia que no es temerosa de Él? ¿Que no es temerosa de Dios? Usted puede ser salvo, pero yo veo muchos cristianos que no son temerosos de Dios. Son salvos, pero hacen con la vida lo que quieren. Caminan como quieren, piensan como quieren. Y eso no es tener temor de Dios. Si no tenemos temor de Dios, pasamos a ser trigo, cosecha, parte de la gran tribulación, pero no primicias, porque las primicias andan siempre en el temor a Dios. Wow, hermano, le dije que el camino como que se nos pone un poquito más angosto cada vez. Mire, temerosos de Dios. Ahora, vamos a ver acá. ¿Cómo se puede llegar al temor de Dios? ¿Se ha preguntado? ¿Cómo puede usted ser temeroso de Dios? Antiguamente en Israel, desde que eran niños, desde que nacían y empezaban a leer y empezaban a tener entendimiento, dice de que ellos sacaban una copia de la Torá de la Escritura y la ponían en las paredes, y entonces el niño, el joven, la tenía que repetir todos los días, hasta que esa palabra se hiciera en ellos carne, se hiciera en ellos una revelación, no solamente que quedara en la mente, sino que se hiciera en ellos una carne viva para que ellos puedan tener una vida conforme a las primicias de Dios. Hoy día, hermano, es lo mismo. Para ser primicia de Dios, tienes que escudriñar las Escrituras, tienes que leerlas, tienes que escudriñarlas, tienes que estudiarlas. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice así: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Aquí pareciera que estuviera diciendo lo mismo que el versículo anterior que leímos, pero no es lo mismo. Porque dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esta palabra sabiduría ya no es la palabra kiokma, como ya se las había dicho. Aquí sabiduría es la palabra dat. Y dat significa conocimiento. Conocimiento. Entonces lo que aquí está diciendo es que necesitamos conocimiento para nuestra instrucción. Y las primicias de Dios se instruyen. ¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Que lo que es un cristiano, un discípulo. Y para ser discípulo, tú tienes que dejarte discipular. Aquí es lo mismo. Dice que el principio del temor de Dios entonces es tener el conocimiento, es tener la instrucción de Dios. Las primicias se dejan instruir y no desprecian el conocimiento. Porque yo te puedo decir muchas cosas, pero hay cosas, entonces nosotros empezamos, ya, esto lo creo, esto sí, esto no, esto es para mí, eso lo rechazo, y así, o sea, rechazamos la instrucción. Siempre nos quedamos con lo que a nosotros nos plazca o nos parece, pero lo que no nos parece, entonces lo rechazamos. Eso no es ser primicia. No es ser primicia. Porque nosotros dice que los necios son los que desprecian el conocimiento, que aquí es la palabra sabiduría, dat, y la instrucción. Entonces, no podemos despreciar el conocimiento, hermano. No podemos despreciar la instrucción. Si el Señor te da una instrucción que hacer, ¿sabe lo que tú tienes que hacer? Obedecerla.
obedecerla. Porque usted no se va a quedar, ay, con esto sí y con esto no. A veces sí, a veces no. Con esto puede ser, con esto no. No, hermano. Nosotros no estamos para elegir. Nosotros estamos para comernos la palabra, masticarla, tragarla. Y que ésta se nos forme realmente en una palabra viva y eficaz que llene, cambie, transforme todo nuestro ser y podamos ser primicias para Él. 10 minutos me quedan, hermano. Próxima entonces me voy al tiro. Ezequiel capítulo 20, versículo 40. Dice así: porque en mi santo monte, en el alto monte de Israel, declara el Señor Dios, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en esta tierra. Allí los aceptaré y allí reclamaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas sagradas. Entonces, ¿qué significa esto? De que los hijos de Dios, primeramente, sirven a Dios y segundo, buscan los dones de Dios, buscan los dones del Espíritu Santo. ¿Y cuántos dones hay? Bueno, para eso usted tiene que ser discipulado. Ya se los digo, 18 dones. Pero ¿dónde están? No se los pienso decir. Disipúlese en el nombre del Señor. Disipúlese en el nombre del Señor. Entonces aquí nos está diciendo que las primicias, que lo que buscan los dones del Espíritu Santo. Buscan los dones de Dios. Buscan servir a Dios. Porque cuando tú recibes dones es para servir a Dios. Aleluya. Entonces miren la importancia de ser primicia. Entonces las primicias sirven y buscan dones del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, mire, Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice así: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, hermano, aquí ya no nos está hablando de dones, sino nos está hablando de frutos. No se preocupe, no le voy a hablar de dinero. Cuando me refiero a hacer frutos, me refiero a los frutos, aleluya, del Espíritu Santo, a los frutos que el Señor da. En el camino en Gálatas están, por ejemplo, los frutos del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Esos son frutos de Dios, hermano, que las primicias andan buscando. ¿Usted anda buscando la mansedumbre o pasa enojado todo el tiempo? Llega el marido: hola, mijita, ¿cómo estás? Estoy bien. Tiene templanza. Este niño no me quiere obedecer. Tiene templanza. Tiene amor. Tiene paciencia. Busque los frutos. Las primicias buscaban frutos de Dios. Vamos al último, ya que me quedan estos 7 minutitos. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice así, y ustedes se lo saben: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire, esta palabra principio también es la palabra rechit, primicias. Entonces, en esas primicias, en ese principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabe lo que me está diciendo? Que las primicias buscan primeramente lo de arriba, lo del cielo, los cielos y la tierra. Pero nosotros muchas veces andamos buscando la tierra y el cielo. Señor, si tú me das esto, yo te voy a servir. Señor, si tú me das esto otro, entonces yo te voy a dar esto otro. Señor, si tú me das trabajo, ahí entonces yo voy a ponerme a cuenta contigo. Hermano, eso no es ser primicia, eso es ser un pillín. En vez de primicia, le vale pillín. Porque no es así. Primicias
es que el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice que todas las demás cosas vienen por añadidura, pero primero es el reino de Dios, primero es el cielo, primero es la gloria de Dios, primero es la adoración, primero es la alabanza a Él, primero es la gloria a Él, primero todo, primeramente tiene que ser a Él, porque cuando es todo a Él, entonces Él va a ver que en el corazón tuyo es primicia y Él se arrebata a sus primicias hasta su propio trono, ahí donde está. Entonces, les hago un resumen de las primicias. 10 perfiles que hoy día he hablado con ustedes. 10 perfiles de las primicias. Primero, las primicias diezman. Las primicias reconcilian su vida. Las primicias adoran y alaban a Dios. Las primicias buscan la santidad de Él. Las primicias tienen temor de Dios. Las primicias tienen conocimiento. Las primicias sirven a Dios. Las primicias buscan los dones del Espíritu Santo. Las primicias tienen frutos. Las primicias buscan primero lo de arriba. 10 perfiles que hoy día he querido compartir con ustedes. 10 perfiles donde la palabra del Señor me dice en un momento dado, son primicias para Dios. Mire, ¿tú eres primicias para Él? ¿Tienes perfiles de primicia? Si no lo tenemos, porque de las 10, a lo mejor, ¿cuál le falta a usted? ¿Cuál me falta a mí? A ver, yo le diría que a mí me falta, a ver, yo pienso que me falta la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, yo pienso que a todos nos falta algo. Nadie de nosotros puede decir, estoy 100%, pero peleamos, luchamos para alcanzar esa estatura que el Señor nos pide para llegar a ser primicias de Dios. Entonces yo quiero orar por ti. En estos 3 minutos que me quedaron, quiero orar por ti para que tú puedas ser esas primicias de Dios. Y cuando el Señor vea, dice, estas son primicias, ese es primicia, ella es primicia, él es primicia. A eso, yo que soy la primicia singular, dice Cristo, a esas primicias en plural me las llevo. Tienen actitudes y tienen perfiles que los distinguen del resto. Eso es para ti. ¿Sabes por qué? Y esto no es imposible, porque tú ya tienes la primicia en singular dentro de tu corazón. Pero ahora tú tienes que ser obediente a la palabra y poder dejarte que Él sea el que guíe tu vida. Saca de ti todo lo que no es de Dios y concéntrate ahora en poder llegar a esa estatura. Señor, yo te doy gracias en este momento por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, aleluya, por tu palabra. Porque hoy día, Señor, hemos podido, Señor, aprender por lo menos 10 perfiles de las primicias, Señor Santo. Porque tu palabra dice que tú te arrebatas, que tú te llevas a las primicias, Señor. Y yo también quiero ser primicia. Mi hermano también quiere ser primicia. El que está detrás de esta cámara también quiere ser primicia. No somos perfectos, pero hoy día, en el nombre de Cristo Jesús, hacemos cerrar, Señor Santo. Sacamos, Señor, todo lo que nos estorba para ser primicias
tuya, Señor. Saca, Señor, todo pensamiento preconcebido, Señor. Saca toda, Señor, corazón, Señor Santo, aleluya, una actitud mala en el corazón. La sacamos en el nombre de Cristo Jesús, Santo, para que tú, Señor, nos veas como tus primicias, Señor, y que podamos ser llevados como lo más importante, como el primer fruto, como, aleluya, el fruto que es especialmente y exclusivamente para Dios. Señor mío, tú dijiste que las primicias eran para Dios y el Cordero, y hoy día, Señor, te pedimos que nos hagas primicias tuyas. En el nombre de Cristo Jesús te pido por cada uno de los que están detrás de estas cámaras, para que tú, Señor, toques sus corazones, toques su mente, toques su alma, toca todo su ser, y pueda en el día de hoy decirte, Señor, me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti, Señor, para que tú hagas de mí tu primicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué linda la palabra del Señor. Te bendigo grandemente, realmente. Y te quiero decir que no estamos tarde. La primicia está en ti y Él puede hacer de ti algo completamente nuevo, si solamente tú y yo lo queremos. Que el Señor me los bendiga. Y nos estamos viendo. Saludos a todos. Hasta la próxima. Existió Moisés, amigo de Dios, Jehová llamó. Existió Isaac y también Jacob, padre de Israel, Jehová llamó. Existió Abraham, existió Moisés, amigo de Dios, Jehová llamó. Existió Isaac y también Jacob, padre de Israel, Jehová llamó. Nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él, nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él. Existió un Juan que anunció a Jesús, el que nos salvó, el Hijo de Dios. Escogió un pueblo que lo recibió como Salvador, hijos nos llamó. Existió un Juan que anunció a Jesús, el que nos salvó, el Hijo de Dios. Escogió un pueblo que lo recibió como Salvador, hijos nos llamó. Nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él, nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él. Se sacrificó, nunca lo dudó, y desde la cruz Él consiguió
se sacrificó, nunca lo dudó, y desde la cruz Él consoló, derramó su sangre y nos dio perdón, no escatimó ser el mismo Dios, nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él, nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él. Se sacrificó, nunca lo dudó, y desde la cruz Él consoló, derramó su sangre y nos dio perdón, no escatimó ser el mismo Dios. Se sacrificó, nunca lo dudó, y desde la cruz Él consoló, derramó su sangre y nos dio perdón, no escatimó ser el mismo Dios, nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él, nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él, nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él, nos escogió como hijos de Él, nos escogió